Porque almorzando ayer con mi hijo, me dijo, papá, nadie te conoce. Mucha gente te ha visto en los diarios, has mandado cartas, pero nunca has hecho tú un video y plantear y defenderte. Yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de hijo de puta. En mi caso particular, me están insultando doblemente, porque tengo dos mamás. Una que nació, que murió el año 59, cuando yo tenía 4 años, y otra que me tomó cuando tenía 7 años, que ha sido mi madre hasta el día de hoy, a quien quiero, respeto y adoro sobre todas las cosas. No me parece que estemos hoy día en este país llegando a una descalificación de ese tipo tan personal. Honestamente creo que estamos pasando límites que incluso pueden afectarnos una sana convivencia el día de mañana. Si me preguntan qué voy a hacer con el diputado que me ha insultado, voy a ver y estoy analizando si me querello o no me querello. Si me querello y me va bien, va a ser un poderoso contra un pobre diputado. Si me querello y me va mal, bien hecho que el poderoso cague. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Si en ninguna de las dos cosas me va a ir bien. Y lo único que voy a hacer es generarle al diputado una mayor publicidad de la que ya tiene. Lo que no voy a hacer es caer yo en descalificar y usar groserías y sacarle la madre a nadie. No lo voy a hacer. Si hay un diputado de este país, o varios diputados, que creen que soy un delincuente de cuello y corbata, lo lógico es que entreguen los antecedentes a los tribunales. ¿Cuál ha sido mi gran pecado? Quizás el no haber salido antes a explicar que soy un ser humano igual que todos ustedes, que soy un poderoso, que tengo, por supuesto, influencias en muchas cosas, pero no tengo influencias para hacer llover en Santiago. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede decirme que soy culpable de las inundaciones de Santiago? Las inundaciones de Santiago no tienen nada que ver con el Cajón del Maipo. Hay que preguntarle al Ministerio de Obras Públicas y a los que están haciendo los trabajos, las concesionarias que están haciendo los trabajos. Sin ninguna duda, Alto Maipo ha tenido un tremendo costo para la familia Luxi y para mí en particular. Y debo decirte que Alto Maipo es de una compañía americana, AES Gener, es dueña del 60%. Ellos hicieron el proyecto, ellos consiguieron las autorizaciones y buscaron inversionistas, 3, 4, 5, conversaron con varios inversionistas y nosotros invertimos. Eso no me deja fuera de la responsabilidad. Si tengo un 40%, tengo una responsabilidad que este proyecto se haga y se haga muy bien. Y en eso estamos. Pero no somos los dueños del proyecto. Por supuesto que hemos cometido muchos errores. No tengo ninguna duda en una trayectoria empresarial de 60 años. Y en los últimos años. Pero estamos trabajando día a día para hacer las cosas mejor. Y si hemos cometido errores, pido las disculpas del caso. Lo lamento. No han sido a propósito. No han sido para querer perjudicar. Tenemos que ser mucho más estrictos en nuestro actuar y lo estamos siendo. Después de la guerra somos todos generales. Fue un error. No dimensioné nunca lo que podía traernos una reunión de esta naturaleza.
Sin duda que fue un error. Hemos pagado un costo súper grande, se nos ha acusado de todo tipo de cosas. Todo falso. El error mío fue haberlo recibido, sí. Hoy día no lo haría de ninguna manera. Me preguntan por qué sigues corriendo riesgos, por qué sigues en Chile. Claro, podríamos vender todo e irnos de Chile, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a dejar? Crecí en Antofagasta, viví en Antofagasta, mis primeros poroleos los tuve en Antofagasta. Este es mi país, igual como es el tuyo, y no tengo por qué irme. Tengo que cumplir las leyes, por supuesto, y si no las cumplo, tengo que ser sancionado. Que han habido casos en el último tiempo, malos casos para todos los empresarios. Por supuesto que nos daña a todos, pero hay muchos más empresarios, y no poderosos, medianos y pequeños, que hacen todos los días una tremenda contribución en este país. Por lo tanto, me parece tremendamente injusto el que cada día tratemos de desnostar, liquidar, hablar mal de los empresarios. Han cumplido un rol importante, como todos los chilenos. Chile se hace con todos nosotros.